Ok, me ganó Pastor Douglas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase de consejería bíblica. Al día de hoy vamos a trabajar un poco lo que es eh, el caso de estudio tenían que haber estudiado esta semana. Vamos a revisar un poco. Solamente una persona me ha enviado su tarea, ¿ok? Ahí sí tenemos que ponernos las pilas, ¿ok? Por favor, les ruego. Todavía tienen hasta el domingo, por favor, envíenme los que no me han enviado su tarea para que yo les pueda revisar. Pero hoy día vamos a conversar y vamos a trabajar este caso de estudio. La idea es que lo trabajemos entre todos y revisemos cada uno de sus trabajos. Así que no está nuestro hermano, el hermano que me envió su tarea, pero vamos a leer su trabajo y vamos a ir avanzando en cuanto a lo que él ha realizado, ¿ok? Hermano Telésforo, ¿pudo leer por lo menos la historia, el caso? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Mira, no he leído, pastor. ¿Para qué le voy a mentir? Ya, bien. Por favor, le ruego que lo puede hacer hasta el domingo, ¿ya? De todas maneras, hoy día lo vamos a trabajar y se va a ir con una idea más o menos de lo que tenemos que hacer, ¿ok? Déjeme aquí proyectar. Bien, la anterior semana vimos un video acerca de la ansiedad también, ¿no? Tenían que ver el video y tenían que tomar apuntes igual acerca de lo que se mencionaba acerca de la ansiedad, cómo vencer, porque es un tema bastante actual, ¿no? Así que eh, vamos a conversar un poco más acerca de eso también hoy día y vamos también a revisar el trabajo en este caso de Joel fue el que envió su trabajo. Voy a proyectar enseguida y vamos a revisar, ya entre todos vamos a revisar, ya, así que aquí está. Bien, bien, vamos a leer primero el caso. Ah, ok, él no lo puso aquí, ¿no? A ver, así está aquí. Ah, no, no está, no lo puso el caso. Ya, voy a buscarlo. Déjeme un segundo. Vamos a proyectar el caso también. Mm, Bien, acá está. Ahora sí. Bien, el caso de estudio, dice, era acerca de la historia de María eh, y Juan otra vez. Vamos a ver un poquito, dice la historia, vamos a leer la historia, el relato y vamos a tratar de resolverlo entre todos, ¿ok? Historia de María, un viaje de fe y valor. En un tranquilo vecindario entre las flores que adornaban su pequeño jardín, María vivía una vida aparentemente normal. Sin embargo, tras las puertas de su hogar, su corazón estaba sumido en una tormenta silenciosa. María, una mujer de fe inquebrantable, había compartido 7 años de matrimonio con Juan, su esposo. Juntos habían construido un hogar, habían criado hijos y compartido momentos de alegría. Pero detrás de esta fachada de armonía se escondía una realidad dolorosa. Juan había caído en las garras del alcoholismo y su adicción había desatado una espiral de violencia y abuso dentro de su matrimonio.
Las palabras hirientes y los gestos violentos se convirtieron en el pan de cada día para María. Su corazón, una vez rebosante de amor, se estaba desgastando bajo el peso del maltrato. Pero lo que más angustiaba a María era la incertidumbre sobre el futuro. Aunque el miedo la envolvía como una sombra, su amor por Juan y la preocupación por sus hijos la mantenían atada a esta relación turbulenta. No sabía si separarse era la solución o si debía aferrarse a la esperanza de que las cosas mejoraran. Una noche, cuando el dolor y la desesperación amenazaban con consumirla, María tomó una decisión valiente. Con lágrimas en los ojos y el corazón cargado de temor, se arrodilló en oración y clamó a Dios por ayuda. Con manos temblorosas marcó el número de la línea de consejería de su iglesia y buscó ayuda. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la base bíblica que usará como consejero? ¿Cuál es el plan de acción en este caso? ¿Cuál es el consejo que dará a María y Juan? ¿Cuál es el plan alterno de contención en caso de que Juan no cambie de actitud? ¿Ok? Estas eran las preguntas que teníamos que responder. Vamos ahora a leer la respuesta que nos ha enviado el hermano Joel. ¿Ok? Déjeme cambiar acá. Listo. Bien. Bien, en las respuestas, en las preguntas que envía Joel, nos dice que la pregunta era ¿cuál es el problema? ¿No? La primera pregunta que tenían que responder, ¿cuál es el problema en este caso? Tenemos, era la adicción al alcoholismo, claro, violencia intrafamiliar, incertidumbre de su futuro. Ya son tres cosas que menciona Joel. Hermano Teléfono, usted que está presente en la clase, escuchó la historia, ahora está de acuerdo con lo que respondió nuestro hermano Joel. Estos son los problemas o puede encontrar algún otro problema dentro de esta historia. ¿Qué me dice? Amén, pastor. Eh, en ese caso, María y Juan, eh, hay problema en el Juan y tanto en también pues el mal cae pues en la María, ¿no? Porque la tristeza y la preocupación y el consejero, bueno, conseguiría, tendría que hablar de la palabra del Señor, pero hay una esperanza, pastor, que el Juan podía cambiar, podía entenderlo con el consejero, pero eh, la familia está destruida y ahí se puede reparar, pastor, pero con palabra y el consejero tiene que hablar de la palabra, ¿no, pastor? Ya. Pero en cuanto a los problemas, ¿cuáles son los problemas que usted puede ver en esta historia? Puntualmente, ¿puede mencionar? Su compañero, en este caso Joel, nos dice que hay violencia intrafamiliar, nos dice también que hay alcoholismo de por medio y nos dice también que hay una incertidumbre del futuro de su familia, ¿no? ¿Puede encontrar algo más o está de acuerdo o no, no le parece esa respuesta? No sé, a ver. En esta parte, como dice el hermano Joel, podemos verlo también dentro de esos, hay una trauma, ¿no? Preocupación y desgaste el, el amor, ¿no? El amor que muchas veces relacionadamente uno, la familia tiene, pero mientras el Juan que está consumiendo alcohol, entonces no es lo mismo. Y yo creo que en esa parte llegó también a la señora María la ansiedad igual, ¿no? Y la ansiedad, pues,
muchas veces uno queda pues preocupación perdido, muchas veces no sabe qué hacerlo y hasta de enfermedad pues, se levanta por causa de estos problemas. Ok, ok, muy bien. Eh, bien. ¿Alguna vez le ha tocado vivir o más que todo conocer una familia, alguien que haya sufrido de esta manera, este tipo de situación? Porque es algo común, no sé, no voy a decir normal, pero sí común porque hay bastante estadística que nos pueden decir y nos muestran que es uno de los casos más latentes, ¿no? Hasta en los noticieros, ¿no? Vemos que, pero en este caso estamos hablando de una familia cristiana, ¿no? Hay algo de por medio también ahí. Eh, mm, ¿Qué información falta? Piensen en eso también, ¿no? ¿Qué información nos falta en este relato, ¿no? Siempre la información a veces de buenas a primeras no nos va a llegar completa, entonces debemos preguntarnos, ¿qué tipo de información necesito averiguar? Ese también puede ser un buen punto de partida para poder abordar un problema, ¿no? Como les dije en la anterior clase, eh, a veces no es suficiente una sola entrevista, una sola charla con la persona que es aconsejada. Necesitamos indagar cierta información que nos pueda ayudar también a resolver cualquier caso, ¿ya? Hermano Joel, bienvenido, muy buenas noches. Estamos justamente aquí revisando su tarea. Qué bien, pastor. Perfecto. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Ok, Bien, bien. veo que Bien. ahí está, lo voy a proyectar su tarea y cuéntenos un poquito de la manera en que lo resolvió, ¿ya? Y cómo ha contestado estas preguntas. El caso ya lo hemos leído acerca de María, de Juan, que son una pareja. Ella es fervientemente cristiana, ya van 7 años de casado, tienen hijos y ahora Juan ha caído en el alcoholismo y también en lo que es el maltrato, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito. Las preguntas para resolver eran, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la base bíblica que usará como consejero? ¿Cuál es el plan de acción con este caso? ¿Cuál es el consejo que dará a María y a Juan? Y si hay un plan alterno de contención en caso de que Juan no cambie de actitud, ¿no? Esas eran básicamente las preguntas. Así que, a ver, coméntenos, hermano, un poquito acerca de su trabajo. Ok. ¿Me escucha, pastor? Ahí- Sí, sí, lo escuchamos. Un poco bajito, pero Ya. sí. Ahí tal vez un poco mejor. Sí, ahí sí, mejor. Ya. Bueno, los problemas que yo veo primeramente en él es la adicción al alcoholismo y la violencia, ¿no? Intrafamiliar. Y respecto a ella, veo que tiene incertidumbre ya en el futuro y bueno, ya está perdiendo el amor, ¿no? Que eso es más que todo era el problema en ella. Entonces, en base a ello, buscado pasajes bíblicos, ¿no? Y estaría basado en Proverbios 21, donde dice que el vino es escarnecedor. Efesios 18 también, lo que todos conocemos, ¿no? No os embraguéis en vino, en lo cual hay disolución. En Proverbios 15:1 también la respuesta suave a, a, aporta a la furia, era. No, aparta el furor, ¿no? Pero más la palabra blanda, no, la palabra blanda ahí es, ¿no? La palabra suave aparta el furor. En Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis áperos, ásperos con ellas. Efesios 4:31-32 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, etcétera, ¿no? Y Mateos 18:15-17 habla de la forma de amonestación, que es primeramente forma personal y después grupo de hermanos y después en público, ¿no? Entonces, en base a esta es mi base bíblica que voy a utilizar para hacer la consejería. Eh, lo que vemos que en el vino no está,
digamos, no es pecado beberlo, pero sí cuando se toma hasta perderse, ¿no? Hasta cuando ya no se tiene control, digamos, el dominio propio. Entonces, mejor, dice Efesios, no es embriaguez en vino, o sea, ni siquiera embriagarse, digamos, con un vaso, ¿no? Porque hay disolución. Entonces, en base a eso, debemos apartarnos del alcohol. En base a proverbios, podemos hablar de que la furia muchas veces, eh, la violencia, ¿no? Va a generar más violencia. Y la violencia que él está generando va a aportar a que ella también pueda responder con violencia, ¿no? Entonces, pero mientras si tenemos un comportamiento pasivo, bueno, todo va a ir mejor, ¿no? Entonces, él está generando violencia, y entonces la respuesta va a ser violencia, ¿no? Y también está yendo contra el pecado de no amar a su esposa, ¿no? Entonces, estos dos son como varios conceptos, digamos, englobados, ¿no? La forma de amonestación también he pensado en cómo hacerlo. En base a todo esto es mi base bíblica. Ahora, respecto al plan, el paso uno sería orar por las vidas, pedir discernimiento de Dios, ¿no? Para cómo hablar, cómo aconsejarles, cómo escucharles también. Buscar base bíblica respecto al caso, que sería el anterior punto. Paso 3, siguiendo el plan de amonestación bíblica, se tiene una reunión, digamos, el plan que nos dice Dios para hacer una amonestación sería primero ir personalmente, ¿no? Eso es lo que yo he pensado. Primero tendría que ir personalmente, no directamente, digamos, a la pareja. Tendría que hablar con él y con ella, ¿no? De forma separada. Y escucharles, ¿no? Tratar de identificar cuál es la fuente de su adicción y de la violencia. Tal vez tiene alguna rabia, tal vez tienen algo que no han declarado, etcétera. Tal vez, ¿no? Escucharles y luego ahí tengo un plan de lo que les puedo decir, digamos, ¿no? Que está en la siguiente pregunta. Ok. Pero después de eso sería hacer una reunión, ¿no? En ¿Por qué por pareja. separado? ¿Podríamos abordar un poquito más eso? eh, Siguiendo la base bíblica de Mateo 18, 15, 17, ¿no? Cuando alguien va a amonestar a alguien, tiene que hacerlo primero personalmente. También personalmente uno tiene que, o sea, hay algunas cosas que uno no puede hablar en frente a las personas, ¿no? Eh, Tal vez por vergüenza o tal vez por, no sé, por cualquier cosa. Entonces, primero es necesario hablar personalmente, ¿no? Y, y, Ya. y después ya hablar en pareja. Ok. Ah, Continúe, hermano. Después, Adelante. tener una escucha, digamos, activa, escucharles para proponer primeramente una restauración, ¿no? Por medio del perdón. Esa sería la idea inicial, ¿no? Y un sincero arrepentimiento, si, si fuera en todo lo posible. Después tenemos la segunda alternativa que va a ser más adelante, ¿no? Y después, si todo va bien, hacer un seguimiento continuo y riguroso del caso, ¿no? Que realmente se note un cambio, que no sea solamente esa noche sí voy a cambiar ya, o digamos en una reunión, segunda reunión sí voy a cambiar, ¿no? Pero hacer un seguimiento hasta que realmente se vea un cambio. Continuar orando por la pareja, ¿no? Ahora, ¿qué le voy a decir, digamos, a ella? Eh, a ella, separadamente, sería que Dios es un Dios de amor y oportunidades, ¿no? Como dice en la... Ay, eso no sé si está bien. El amor de Dios nunca se acaba, ¿no? Eh, Esperamos que con el plan que se está tomando respecto al problema de Juan haya un cambio sincero. De lo contrario, es necesario acudir a las autoridades, ¿no? Entonces, primero siempre estaría el plan de la reconciliación y del perdón.
Entonces, ahí le diría, le daremos una oportunidad más, ¿no? Pero obviamente acá hay un punto, no es, digamos, una oportunidad que siga viviendo con él, no. Es una oportunidad, pero tiene que haber un alejamiento, pienso yo. No tiene que haber un alejamiento de parte de él para que no haya o no continúe esta violencia. Eh, y eso es lo que le digo también a él, ¿no? Entonces, primero le digo a ella, vamos por el perdón, vamos por darle una oportunidad más con fines de que se pueda, digamos, restaurar esta persona, su esposo, ¿no? Si eso no va, vamos a tener que recurrir a la separación y alejamiento, ¿no? Eh, a Juan le diría primero que en ningún caso Dios permite ni el abuso ni la violencia, ¿no? En base a los textos que vimos, tampoco el vino, ¿no? Excesivo, en base al texto que vimos y le haría la explicación bíblica, ¿no? Entonces le diría, así que le insto a usted que acepte y reconozca el problema que tiene, ¿no? Y las consecuencias que están trayendo no solo a su vida, sino a la familia, ¿no? Su pareja y sus hijos. Entonces, primero, eh, tiene que reconocer que lo que está haciendo es pecado y que necesita a Dios para cambiar su vida, ¿no? Que es la única forma de lograr un cambio, eh, digamos, desde adentro, ¿no? ¿Qué significa? Eh, Dios está dispuesto a perdonarle y le ama, y sobre todas las cosas, pero no es un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Eh, como pastor, yo le aconsejo que vaya a Alcohólicos Anónimos porque, según el relato, ya está en un vicio, ya está, digamos, con una adicción. La adicción es un proceso mucho más elevado que solamente una cuestión de amigos o una cuestión de salida de copas, no. Cuando se habla de adicción es que quiere decir que tiene ya a una necesidad más allá de su propio control, ¿no? Entonces, y eso no lo va a poder solucionar muchas veces por voluntad propia. Se necesita apoyo y seguimiento. Entonces, hay grupos de apoyo, hay grupos de seguimiento donde se puede conversar uh, y está Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, yo como pastor le aconsejo que vaya a Alcohólicos Anónimos, que haya una separación o un alejamiento, no separación todavía, un alejamiento de su esposa, porque tiene que haber un tiempo de restauración y no puede estar, sigue cerca, porque tal vez va a haber todavía más violencia. Tiene que haber un tiempo, yo creo que de alejamiento. Y además, eh, yo tendría que hacer un seguimiento un poco más continuo, ¿no? Digamos, tal vez semanal, eso es lo que yo he puesto ahí, tendré tener reuniones semanales para ver su progreso, ¿no? Eh, y después de un tiempo, si hay un progreso, bueno, todo se vuelve a, digamos, a su reunión familiar. Estos eventos de alcoholismo y violencia no pueden ocurrir. Si volviera a ocurrir personalmente, yo presentaría una denuncia a las autoridades correspondientes, ¿no? Y eso va a mi plan alternativo, que es la respuesta 5. El plan alternativo, si es que continuara con esa actitud, bueno, yo tendría y tengo el deber de hacer una denuncia uh, de la violencia y aconsejar la separación y finalización del matrimonio, ¿no? Como dice Génesis, en este capítulo habla de Noé, ¿no? Y es interesante cuando ahí dice, por causa de la violencia, ¿no? Dios mismo ha decidido destruir a su pueblo. Yo creo que la violencia, si bien en Mateo dice que lo que Dios separa, no lo separa el hombre, pero ¿no? El tema, yo creo que de la violencia es un pecado grave, de daño, entonces ese es una excluyente, ¿no? Como así también el adulterio. Entonces, creo que en este caso se podría ir a una separación. Eso, pastor, eso he analizado. Muchas gracias, muy buen trabajo. Vamos a revisar.
algunos detalles importantes, no menores, que quizás se pudo pasar por alto, ¿ya? Me parece genial la manera en que lo ha planteado, la solución, la forma también de poder llegar incluso a la valentía final de, si es que las cosas no se solucionan, pues tomar medidas bastante drásticas de incluso llegar hasta las autoridades. Me parece genial. Hay en un detalle, sí que se pasó por alto en la lectura del caso. Voy a volver a leer el caso, ¿ya? Ustedes lo tienen. Bien, dice, en un tranquilo vecindario entre las flores que adornaban su pequeño jardín, María vivía una vida aparentemente normal. Sin embargo, tras las puertas de su hogar, su corazón estaba sumido en una tormenta silenciosa. Bien, vemos que ya de entrada es una cuestión bastante difícil, ¿no? María, una mujer de fe inquebrantable, había compartido 7 años de matrimonio con Juan, su esposo. Juntos habían construido un hogar. ¿Qué información falta aquí de parte del esposo? No sabemos si el esposo es cristiano, ¿no? Es un detalle no menor, ¿ya? No nos da esa información, ¿ya? ¿Sí, pastor? Solamente vamos a ir analizando, ¿no? Está bien, un ratito ahorita vamos a ver otro detalle que también es importante en tomar en cuenta la lectura. ¿Esto para qué? No es que desmerezco el trabajo, sino que para trabajar la perspicacia de los pequeños datos que están en los casos. Eh, María, una mujer de fe inquebrantable, había compartido 7 años de matrimonio con Juan, su esposo. Juntos habían construido un hogar, criado hijos y compartido momentos de alegría, pero detrás de esa fachada de armonía se escondía una realidad dolorosa. Juan había caído en las garras del alcoholismo y su adicción había desatado una espiral de violencia y abuso. Eso estamos clarísimo que es una situación de violencia intrafamiliar. Las palabras hirientes, gestos violentos se convirtieron en el pan de cada día de María. Su corazón, una vez rebosante de amor, se estaba desgastando bajo el paso del maltrato. Por lo que más angustiaba a María, pero lo que más angustiaba a María era la incertidumbre sobre el futuro. Aunque el miedo la envolvía como una sombra, su amor por Juan y la preocupación por sus hijos la mantenían atada a esta relación turbulenta, ¿ya? No sabía si separarse era la solución o si debía aferrarse a la esperanza de que las cosas mejoren. Una noche cuando el dolor y la desesperación, en esta parte es importante porque una noche dice cuando el dolor y la desesperación amenazaban con consumirla, María tomó una decisión valiente. Con lágrimas en los ojos y el corazón cargado de temor, se arrodilló en oración y clamó a Dios por ayuda. Con manos temblorosas marcó el número de la línea de la consejería de su iglesia y buscó ayuda. En este último párrafo y esta última línea se esconde algo muy importante. Probablemente el primer paso de consejería va a ser a través de una llamada telefónica, ¿no? Eh, la manera en que lo resolvió hermano Joel está genial. Solamente que este detallito nos muestra que también sería importante resolverla, ¿no? Porque si es una llamada telefónica, vemos que es una situación eh, apremiante, urgente, y probablemente esa llamada la esté haciendo escondida o lo esté haciendo si es una situación de violencia. Entonces, eso nos demanda a nosotros incluso actuar un poco más rápido, ¿no? Actuar con más celeridad o con prontitud a la situación que se está dando, ¿no? Entonces, por eso en la última pregunta, la pregunta era cuál es el plan alterno de contención, ¿no? En caso de que Juan no cambie de actitud. Ahí también está escondido un poquito, ¿no? De esta parte de qué va a hacer. Es una llamada telefónica. La hermana me está diciendo que está sufriendo maltrato. Entonces, es una situación durísima. Muchas veces, hasta en las noticias vemos, ¿no? Que cuando hay alcohol de por medio y hay violencia de por medio, eh, muchas veces termina en un desastre que, que Dios no quiera, pero muchas veces termina de una manera desastrosa, ¿no? Entonces, en esa situación debemos
analizar, preguntarnos el contexto más inmediato, la solución más inmediata o qué es lo que podemos hacer. Podemos acercarnos tal vez como en el caso que hablamos la anterior vez, con dos testigos, dos hermanos o con alguien más, ir hacia allá y ver primero la seguridad, ¿no? Poder tener la seguridad y la tranquilidad de que esa hermana esa noche va a estar bien, ¿no? A mí, si me llama un amigo y me dice, me están pegando, no le voy a decir, hermano, espérame un rato, voy a descansar, dormir y mañana voy y te busco, ¿no? Dejo ver de que, ver la forma de poder ayudarle, ¿no? De enviar una patrulla o enviar algo, no sé, enviar a otro hermano que esté más cerca o ver la forma incluso de ir, ¿no? Si es que podemos hacerlo. Eso es parte de nuestro trabajo pastoral también a veces, ¿no? De, de, de sacarnos ese tiempo y ese esfuerzo para poder atender estos casos, ¿no? Entonces, esa partecita me hubiera gustado, ¿no? Que hubiera estado presente, pero por lo demás, el hermano Joel ha hecho un buen trabajo, excelente. Ya, no sé, hermano Teleforo, ¿qué opinión puede dar al respecto? ¿Podría encontrar algún otro pasaje tal vez que hable acerca de esto? ¿O qué opinión merece al respecto, hermano Teleforo? Me gustaría escucharlo. Amén, Anda por ahí, pastor. hermano. Sí, Adelante. sí. Eh, Parte del consejería podía ser con el diácono o alguien que está en la iglesia, siempre hay con las hermanas, pero muchas veces el pastor tiene que ir con la hermana, digamos, con la pastora, con su esposa, digamos, para corregir siempre en cuando no, pastor, tampoco. Entonces, es mejor hablarle varón a varón y también pues la hermana entre hermanas y poder entrar a acuerdo, ¿no? Entonces, muchas veces am, pasa, ¿no? Entonces, no solamente podía ir el pastor nomás, porque de entre ese, el Juan está, hasta puede celarse, ¿no? Con la hermana, entonces, es mucha Ya. responsabilidad para el pastor. Y la palabra Son nos cuidados dice, que hay que tener, ¿no? Muy, muy bien. Gracias por el exactamente, aporte, hermano Teleforo. Mateo, segunda Timoteo, capítulo 3 versos 16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para corregir. Bueno, hay que hablar de la palabra que él puede entender que es la Biblia, que es inspirado por Dios y nada del hombre. Entonces los consejos se tienen que ser netamente de la palabra y así para que entienda el Juan y la hermana, porque muchas veces pasa, ¿no? Y como hay casos que han pasado, ¿no? Entonces, uno de esos, yo sé acompañar también a mi pastor, entonces, vemos que mm, hay que prepararse para ir a visitarlo, entonces, es hablar de la palabra, del arrepentimiento, que la verdad nosotros somos del parte de Dios que la generación y parte de la bendición y para, bueno, hablarle de la palabra que vivimos para Cristo y nada más y solamente una esperanza que esa esperanza que nos puede nuevamente volver el amor de Cristo hacia nuestra vida y nuestra vida también entre la familia y la calmar la problema porque cuando es ya del, cuando es ya ¿cómo se llama? El Juan alterado, entonces hay que verlo si es posible, ¿no? Él puede cambiar.
Ahora, si no puede cambiar, bueno, hay que verlo y que qué camino toma, ¿no? Entonces, si él decide no cambiarlo, entonces, bueno, como dice el hermano Joel, y bueno, acudir a la justicia, nomás será. Y tanto como él escucha la palabra, entonces, bueno, hay que enseñarlo porque la hermana tiene fe y él ve que se preocupa por el futuro y toda la persona, ¿no? Como la familia. Se preocupa de hasta últimos días y es su salvación. Entonces, es solamente cada persona, pues, buscamos vivir bien y para Cristo y la salvación. Y no queda más, y muchas veces el afán del mundo ese nos consume, puede ser que el mundo ya no es bueno, ¿no? Entonces siempre nos desvía del camino, pero mejor es por el camino angosto que el camino ancho, ¿no? Entonces, hablar de la palabra del Señor nomás. Y en los pasajes yo lo puedo sacar a harto, pero hay harto pasaje para conversar a los Juan, y así también para la hermana animarlo espiritualmente, y eso sería parte del consejo, pero no lo he pasado los pasajes, los versículos. Si hay harto para compartir, sí. Ya, gracias, hermanos Teleforo. Buen aporte el tema de tener cuidado siempre, ¿no? Si tenemos elementos en la iglesia, ya sean nuestras esposas, ya sea alguna hermana también madura en la fe, que pueda ayudarnos también en este caso, es bienvenido, ¿no? Para hacer un tema de contención, un tema de un primer acercamiento, de un acercamiento donde eh, podamos llegar de la mejor manera y la manera más sabia, ¿no? Entonces, bien, buen aporte eso. Otro pasaje que podría añadir, tal vez yo, sería en Primera de Pedro 3, que es un pasaje muy interesante, bonito también, y a ver, se los comparto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 en adelante, nos dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ya? Como les decía al inicio de la lectura, no nos menciona claramente si Juan es o no es cristiano, ¿no? Porque hay casos que se dan que por diferentes motivos a veces llegan a la iglesia hermanas que se han casado antes de llegar a la iglesia y se han casado, pues, y solamente ella era cristiana y él no, o casos en el cual a veces, igual siendo cristianos, a veces terminan casadas con personas que no son creyentes por las decisiones que toman, o casos eh, en el cual tal vez simplemente él no quiere creer en el Señor o no, digamos, simplemente no. O en el caso, en este caso, no sabemos, ¿no? Podría ser una situación para indagar también. Si es que nosotros tenemos conocimiento, podemos preguntar o tal vez por el contexto ya podríamos conocer de antemano si es así o no. Pero es importante, en el caso de que él fuese cristiano, eh, es una buena alternativa, un panorama eh, más esperanzador, se puede decir así, si es que él es cristiano, ¿no? Porque podemos acercarnos directamente con la palabra y reprender y poder llamarle la atención, pues, ¿no? Decirle, lo que estás haciendo no está bien y Dios no lo permite, ¿no? Entonces, es algo que claramente en la Biblia eh, no está, no está a favor, ¿no? El tema de violencia, el alcoholismo es algo claro, no podemos dar vueltas en el asunto y es un pecado, ¿no? Lo que está realizando él es un pecado directamente, entonces debemos llamar al arrepentimiento, ¿no? Eso es algo importante, un punto de partida. Sin embargo, como les dije, igual la parte final de este caso nos muestra que
probablemente la primera intervención sea una llamada telefónica, ¿no? Entonces, ahí debemos actuar con prontitud y ver si es una llamada de auxilio, si es una llamada de, de simplemente dar a conocer el caso, ver primero el tema de la seguridad de, de, de María y de los hijos, ¿no? De los niños, si es que están en una situación expuestas al peligro, preguntar dónde está el esposo, qué está haciendo, si está en una situación de violencia, si está alcoholizado, si está ebrio, está sobrio. Son datos que nos pueden ayudar en la primera intervención de una llamada, ¿no? Si, eh, que debemos preguntar, ¿no? ¿Dónde está tu esposo? ¿Está sobrio? ¿No está sobrio? ¿Está ebrio? ¿Está violento? ¿No está violento? Entonces, debemos ser como una especie de 911, ¿no? De preguntar las cosas importantes que nos pueden ayudar a plantearnos un plan de emergencia o de un plan de contención, incluso de acercarnos con autoridades, ¿no? En este caso tendríamos que ir hasta incluso si es que la cosa está muy fea, a indagar, ¿no? De si tenemos que ir con policía, si tenemos que ir con otro hermano, tenemos que ir con otras hermanas. Entonces, son datos que nos interesan en esa llamada telefónica. Sin embargo, no debemos olvidar esa parte del apoyo emocional, dar tranquilidad, dar consuelo durante esa llamada para que la hermana pueda tranquilizarse, porque si es una llamada de ese estilo, probablemente esté muy afectada, ¿no? Entonces, son cuestiones que debemos tomar prontitud y tenemos que tener, como en el caso de la tarea de Joel, debemos tomar acciones, no solamente eh, el típico palmaditas en la espalda, ya va a pasar, ya va a pasar, y no hacer nada, ¿no? O sea, tenemos que tomar acciones y poder hacer algo, ¿no? Entonces, es una parte activa también de la consejería, ¿no? Eh, entonces, eso es importante. Bien. Eh, bien, creo que fue un bonito ejercicio poder ver estos casos de estudio. Podríamos hablar un poquito más quizás, pero me parece genial la manera en que Joel ha resuelto el caso. Quizás podríamos haber ahondado en esos detalles, ¿no? Entonces, está bien, bien. Espero su trabajo, hermano Teleforo. Por favor, hasta el domingo, su trabajo, hágamelo llegar lo antes posible para poder calificarlo también. Eh, Habíamos visto un video, no sé si pudieron verlo completo, acerca de la ansiedad, ¿ya? Se los había mostrado, le había mostrado una parte, ¿no? Una parte en la anterior clase. Vamos a ver otro pedacito, continuando un poquito lo que ya habíamos visto y comentamos un poquito acerca de eso, ¿ok? Así que voy a proyectar. Bien, a ver, aquí está, sonido. Bien. Pastor Douglas, le voy a escribir por privado. Un momentito, me atiende. Ya, muy bien. Entonces, para los que nos están viendo por Facebook, bueno, este es un poco de lo que estamos trabajando en el curso de consejería en el Seminario Teológico San Pablo, así que vamos, vamos a ir cerrando la transmisión y nosotros nos quedamos aquí en el Zoom. Bien, vamos a ver entonces un poquito el video y arrancamos, ¿ok? Que lo está llevando a tener reacciones emocionales que son propias, que son apropiadas
para ese tipo de temor. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de una preocupación excesiva, estamos hablando de una preocupación incontrolable, estamos hablando de una preocupación que divide nuestra mente, Que nos paraliza. que nos paraliza. Una persona ansiosa no toma buenas decisiones. De hecho, muchas veces no hace nada. La ansiedad es tan fuerte que lo paraliza, como tú dices. Es interesante que en el texto original que se escribió el Nuevo Testamento, que es el idioma griego, la palabra que usa el Señor Jesucristo cuando dice no os afanéis, es una palabra que significa estar dividido. Es una persona que está dividida. Y por lo tanto, es como que tú me estás alando hacia un lado y otra persona me está alando hacia otro lado y yo no sé qué hacer. A mí me gustó cómo lo expresó una persona. Nosotros tomamos prestadas cosas. Las personas toman prestado dinero, toman prestado objetos. Afanarse es tomar prestado problemas. Sí. Y problemas del futuro, normalmente. O sea, nosotros, dice el Señor, por tanto, no os preocupéis, esto es Mateo 6:34, por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. En otras palabras, cuando nos afanamos, estamos buscando en días venideros algún problema para traerlo para el día de hoy. Sí. Como si nosotros lo pudiésemos resolver. Exactamente. Entonces, qué bueno que ustedes han planteado eso, porque eso entonces es una causa que debemos identificar en nuestras vidas. Si nos lleva a estar ansiosos, si somos de las personas que vivimos diciendo, ¿y si sucede esto? ¿Y si sucede lo otro? ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si viene un terremoto? Pero eso no ha llegado. Entonces yo no puedo estarme preocupando por aquellas cosas que no han llegado. ¿Qué otra causa de ansiedad se presentan en nuestras vidas? Mira, la ansiedad está íntimamente ligada con el temor. Lo que me produce ansiedad es aquello por lo que yo temo. Y muchas veces el temor excesivo lo que está indicando es, perdón, que la persona está muy centrada en sí misma. Hay un texto de la Biblia que, aunque no está hablando directamente de este tema, y debo aclararlo en su contexto, es un principio general que se puede aplicar. En primera de Juan, la primera carta de Juan, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y vuelvo y repito, el texto está hablando de otra cosa, no de la ansiedad, pero ¿qué quiere decir eso? El perfecto amor echa fuera el temor. Vamos a suponer por un momento, y creo que este ejemplo puede ser de ayuda a personas que nos están mirando ahora mismo aquí, que una dama, una hermana de la iglesia viene a una de nuestras oficinas y viene con uno de sus niños pequeños y lo deja cuidando a la secretaria que está fuera de la oficina en lo que se entrevista con nosotros. Pero nuestras oficinas tienen las puertas de cristal, todas nuestras oficinas. Y viene una cucaracha y se pega del otro lado de la puerta. Y la persona me dice, mire, yo quiero que usted sepa que a mí, yo le tengo pánico a las cucarachas. Y yo no voy a salir de esta oficina hasta que usted salga primero y mate esa cucaracha. Pero inmediatamente después se oye un golpe seco del otro lado y su niño de 1 año comienza a llorar, a llorar. ¿Qué va a hacer esa madre? Ella va a salir inmediatamente y se va a olvidar de la cucaracha. Mira, ni que hayan 5 cucarachas voladoras pegadas del otro lado de la puerta, ella va a salir porque su amor por su hijo, digo, una mujer normal. Sí, es mayor. El amor por su hijo es mayor que el temor. Entonces, no, todos nosotros tenemos temores, hay cosas a las que todos le tenemos temor. Pero cuando el amor está presente, nosotros podemos vencer esos temores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está controlada por el temor? Que probablemente, no estoy dando aquí una regla, ¿verdad?, que encaje en todos los casos, pero probablemente es que está teniendo un excesivo amor por sí mismo. Y no está confiando en Dios. Ahí iba. O sea, yo creo que hay un problema de fe, porque Cristo mismo relaciona mucho el problema del temor con el asunto de la fe. El confiar en Dios echa fuera el temor. Hay algo que yo he estado tratando de hacerme más consciente personalmente de practicar. Nosotros tendemos a quejarnos
a criticar, a ver los problemas y quedarnos concentrados en los problemas. Y es algo que he hablado de mi familia, con algunos amigos. Yo quiero aprender a convertir más mis quejas en oración. Si yo tengo alguna queja, si yo tengo algún temor, y tratar de convertirlo inmediatamente en oración. Proverbios en el capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cómo reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? Es que no importa la circunstancia en la que yo me encuentre, yo voy a poner a Dios delante y yo voy a ver lo que Él está allí. Él no se ha olvidado de mí, lo voy a reconocer. Y es interesante que dicen, no seas sabio en tu propia opinión, lo liga inmediatamente. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora oigan esto, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Sí. Ahora, ¿cómo una joven que está soltera, tiene 30 años de edad, se quiere casar, no ve nada en el panorama, se siente ansiosa, lidia con la ansiedad en función de lo que tú dijiste? Déjame ir, perdón, al texto que tú citaste hace un rato, no el de Proverbios, al de Mateo 6. El Señor Jesucristo pone un ejemplo allí, y déjame luego lo voy a conectar con la soltera. El Señor dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, no recogen en graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no tendrán mucho más cuidado de vosotros, hombres de poca fe? Ustedes valen más que un ave, dice el Señor. Hombres de poca fe, no tendrás cuidado, no tendrá Dios más cuidado de vosotros. Y Cristo, recuerden otra vez, está hablando aquí de las cosas que son necesarias para la vida, la comida, la bebida, el vestido. El Señor está diciendo, si yo recuerdo que Dios es mi Padre, si soy creyente, obviamente, Dios es mi Padre, Él es bueno, Él cuida de mí, yo voy a confiar en Él mientras en mi responsabilidad hago lo que tengo que hacer para suplir para mis necesidades. Porque de hecho, el mismo ejemplo del pajarito, el Dios que creó las aves, llenó el mundo de gusanos para que las aves tengan que comer. Y las aves no tienen un banco de gusanos, ni se preocupan si los intereses de los gusanos subieron o no bajaron. No almacenan 20.000 gusanos y solo se tienen que comer 2. Exactamente. Pero tú nunca has visto a un pajarito debajo de un árbol con las patitas cruzadas esperando que le caigan los gusanos del cielo. O sea, Dios le da instinto al ave para que busque su comida y de igual manera... Tú conoces el refrán que dice que Dios da a cada ave su alimento, pero no se lo echa en el pico, como dice. Exacto. Entonces, yo debo hacer en mi responsabilidad lo que debo hacer para suplir mis necesidades primarias, comida, bebida, vestido, y confiar en Dios. Muy bien, aplícamelo a la hermanita, entonces, a la joven soltera que quiere, ¿verdad?, casarse y no ve nada en el panorama. Ok, yo puedo pensar, bueno, el Señor está en control de todas las cosas, Él me ama y puede ser que Dios tenga para mí a la persona adecuada a la vuelta de la esquina, aunque yo no lo esté viendo en este momento. Y voy a poner un ejemplo ahora. Pero si no es así, yo confío en que Dios me dará la gracia para yo deleitarme en Él y estar completa en Él, porque una persona soltera no es una persona, un ciudadano de segunda categoría. O sea, una persona soltera, Cristo fue soltero y fue el hombre más completo y más cabal que hubo en el mundo. Entonces, una soltera puede decir, yo anhelo el matrimonio, yo voy a orar por el matrimonio, pero mientras lo hago, yo voy a confiar en que el Señor, mi Padre que está en los cielos, suplirá, aunque yo no vea nada en el panorama. Y el ejemplo que iba a poner es el ejemplo bíblico de Rebeca. Yo muchas veces hablando con jóvenes solteras, le pongo ese ejemplo. Soltera vive en la casa de Labán a 800 kilómetros. Rebeca, soltera. Rebeca, soltera, vive en la casa de su hermano Labán, eso está en la Biblia, en Génesis, a 800 kilómetros de donde vive Abraham, que tiene un hijo que se llama Isaac. Y resulta que Isaac ya se tienen que casar, y en la cultura de aquellos días, Abraham, el patriarca, envía a uno de sus siervos a buscarle una esposa a su hijo Isaac, pero quiere que sea de su parentela. Así que este siervo de Abraham recorre todos esos kilómetros, 800 kilómetros, y llega a casa de Labán, y él le ora a Dios y le pide ciertas cosas específicas para encontrar a esa muchacha.
Y resulta que el Señor responde su oración. Y Rebeca de repente sabe que hay un pretendiente que vive en otro lado. Ahora vamos a suponer, yo no sé qué día de la semana llegó el siervo de Abraham a la casa de Labán, pero vamos a suponer que fue un lunes. Bueno, el domingo Rebeca no veía nada en el panorama. El martes ella estaba de camino para conocer al que iba a ser su esposo. Es así. En 24 horas su vida cambió. Entonces, yo no debo simplemente, yo debo confiar en Dios, pero al mismo tiempo recordar que en la providencia y la soberanía de Dios, Él maneja las circunstancias en cosas que yo no estoy viendo ahora mismo. Porque eso puede pasar con el que no tiene trabajo, eso puede pasar con el que no tiene salud. Dios maneja las circunstancias. Por eso yo vuelvo al tema de la fe. Es que nosotros tenemos que descansar, que nuestro Padre sabe lo que está haciendo. De lo contrario, vamos a terminar haciendo lo incorrecto o desesperándonos como Sara. Dios le dio hijos. Cristo nos manda a nosotros, el Señor nos manda en su palabra a echar todas nuestras Nuestra ansiedad ansiedades sobre Él. Pero Bien, hasta ahí nomás. Vamos a ver. Comentemos un poquito esta parte del tema de la ansiedad. Eh, ¿Qué problemáticas pueden ustedes, bueno, a ver, analicemos el video antes de irnos a la pregunta. ¿Qué nos plantea este tema de la ansiedad? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué Hermano Teleforo, problemáticas? hermano Joel. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos plantea este tema de la ansiedad? ¿Cuál es el Mm, problema de la ansiedad? ¿Cuál es el centro de conflicto, si se puede decir? ¿O qué es la ansiedad en otro caso? una desesperación, lo que plantea es una, un estrés, digamos, una tensión, una preocupación excesiva, ¿no? Es lo que nos decían ahí. Ya. Una preocupación excesiva, ya. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa tanto la persona que está ansiosa? Por diferentes cosas, por lo que pueda parecer, por el mañana, Ujú. por las cosas tal vez que tiene eh, pendientes, ¿no? O tal vez las Ya. cosas que no puede llegar a hacer. Ok. Mano Teleforo, ¿está por ahí? Amén, pastor. ¿Qué pudo entender de este video? ¿Qué es la ansiedad? Y la ansiedad, el afán del mundo. Y Ok. muchas veces la persona afana cosas del mundo, no cosas del Señor. Pero siempre en cuando debemos primeramente al Señor, después las cosas, porque así dijo Cristo. Y el afán, la verdad, por afán yo estoy igual, trabajo, mañana, qué comer, bueno, todo, ¿no? Entonces, la ansiedad para preocupación, el temor consume, porque uno está de mañana o afán del mundo o afán de buscar dinero y es una preocupación, un afán entre eso viene el temor y el temor le va consumiendo poco a poco, entonces por eso Cristo dijo primeramente busquen al reino de Dios. Ah, nosotros debemos estar alimentando espiritualmente con la palabra, en oración, pidiendo al Señor que nos dé de cada día su propio día, porque no afanéis por día de mañana y que trabajar o que comer, pero la persona siempre y cuando ponemos más, digamos, por delante, mejor es confiar en el Señor, basta su propio día.
Y eso es la enseñanza del Señor, es bueno, pero no tomamos y lo mismo me pasa. Yo sé que hasta conociendo la palabra y nos viene, ¿no? Y la ansiedad muchas veces nos quiere consumir, pero con la ayuda del Señor, con la ayuda de los hermanos, pastores, como el estudio, siempre nos está llevando, motivando, dando valor y la fe. Y eso es importante para una persona que esté alimentada espiritualmente. Mientras no está alimentado espiritualmente, yo sé que el temor, el afán se lo lleva, el afán del Ok. mundo. ¿No? Ya, muy bien, excelente, buenos aportes. El tema de la ansiedad es un tema muy actual porque especialmente en las grandes ciudades, eh, el estrés, el, el afán diario, se puede decir, o la rutina diaria, o la misma situación de que vivimos rodeados de una sobreinformación, si se puede decir así, bombardeados todo el tiempo. Por ejemplo, todo el tiempo nos hablan de que hay guerra en Ucrania, que hay guerra en que hay un montón de cosas. Hay muchas personas que están sufriendo de ansiedad porque no saben qué es lo que se depara en el futuro, ¿no? Quizás es eh, la ansiedad, como dijo el hermano Teleforo, es ese temor, ese miedo al futuro, a las alfan de las cosas del día a día, pero también al no tener el control, no tener el control sobre muchas situaciones. Puede ser sobre temas del futuro, puede ser sobre temas del presente inmediato. Una persona que ha perdido el trabajo, una persona que está desempleada, pues sufre de ansiedad porque no tienen control sobre la situación inmediata de poder proveer a su familia, o una persona que quizás está sufriendo una enfermedad, no tiene control sobre las cosas que le están pasando en su cuerpo, entonces vive lamentablemente en este abismo o este puente tan delgado que es la ansiedad entre un abismo y la confianza, ¿no? Eh, y justamente en el video vemos que uno de los temas, por ejemplo, es la fe y la confianza en Dios. Es esa lucha, ¿no? Esa lucha por confiar en el Señor a pesar de que esté en un puente colgante, ¿no? Y saber de que el Señor lo va a hacer cruzar al otro lado, ¿no? Es nuestro caminar diario, ¿no? Esa lucha entre la ansiedad y la confianza y la fe. Entonces son cosas que se contraponen, ¿no? En cuanto a la fe. Eh, por ejemplo, uno de hay un sinfín de temas que podrían abordarse con el tema de la ansiedad y, por ejemplo, en este video nos trae una problemática, ¿no? El tema de la soltería, por ejemplo. Quizás en nuestra realidad acá es al contrario, ¿no? Porque aquí normalmente los jóvenes se están casando a muy temprana edad, ¿no? O se están juntando, qué sé yo, pero se están emparejando muy rápido, ¿no? Sin embargo, en otros lugares, como en Europa o en Estados Unidos, en otros lugares, el tema de la soltería es un tema eh, in- de estudio, ¿no? Un caso de estudio, porque muchos se están casando cuando ya son bastante adultos. Se casan, según las estadísticas hay personas solteras de 35, de 40, de 45 años, que es una de las tendencias actuales, ¿no? De quedarse soltero hasta ese punto, pero llega un momento en que ya quieren casarse y pues no saben cuál es el camino, qué es lo que les espera, ¿no? Y dentro de la iglesia, pues también pasa esto, ¿no? Pasa esto, por ejemplo, hay personas hermanos, hermanas que tienen una edad ya que creemos, para nuestros tiempos pareciera mucho, pero vemos que Dios tiene sus propósitos y sus planes con cada persona y no hay una edad específica, ¿no? Para el tema de casarse, ¿no? Y Dios le va a proveer. Así nos traen el ejemplo en este caso, de Isaac y Rebeca, ¿no? Con su siervo que como él menciona, mm, el horizonte no era algo claro para Rebeca, ¿no? Y de un rato para otro, los planes del Señor se entretejen
tan armoniosamente y tan perfectamente que el plan de Dios es perfecto. Y, y ese es el tema, confiar, tener fe en las cosas que van sucediendo y que las cosas que suceden, suceden para un bien nuestro, ¿no? Eso es lo que nos dice Romano, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que creen y aman al Señor, ¿no? Entonces, el tema de la ansiedad es un tema muy actual, muy, muy pertinente para nuestros tiempos. Entonces, sería interesante que puedan averiguar un poco más acerca de esto, eh, acerca de trabajar el tema de la ansiedad de manera incluso preventiva dentro de la iglesia, enseñanzas bíblicas, a través de historia, a través de fortalecer la fe y la confianza en Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones que se puedan dar, ¿no? Entonces, es importante, ¿ok? Les animo, si no lo han visto el video todavía, tienen tiempo de verlo y también hay una lectura asignada, ya les había pedido que puedan tener la próxima clase, bueno, no la próxima clase, la próxima semana voy a enviar un enlace donde voy a hacer un control de la lectura, ¿ya? Lo voy a enviar, Dios mediante el lunes o el martes para que puedan resolverlo. Es muy importante. Ahí yo voy a ver si ustedes han podido leer o no. La lectura está en el Classroom también, que era acerca de este libro. No es todo el libro, no les he pedido que lean todo el libro. Creo que uno de los hermanos se compró el libro. Excelente. Si no, igual se los he compartido en formato virtual y espero que puedan terminar su lectura. Es parte de la asignatura del curso. Y al final pues tendremos nuestro examen. Ya estamos ya casi en la parte final de, bueno, todavía nos quedan, ¿no? A ver, nos queda, creo que 2 semanas más todavía, a ver si no me equivoco. Sí, 2 semanitas más creo. A ver, creo que si está el Pastor Douglas me confirma, creo que es hasta el 1 de junio, si no me equivoco, el, el curso. Entonces tenemos dos La semanitas más, dos próxima últimas semana clases. termina. Ah, Próxima semana. el 25, Sí. el sábado 25 entonces. Ok, ya, listo. Entonces ahí está la voz de nuestro director. Entonces, tenemos una semana más, una semana más. Vamos al día de mañana a avanzar ya con el manual que estamos trabajando. Vamos a continuar, pero esta parte me parece muy productiva que podamos resolver estos casos de estudio, tocar estos temas también, como el tema de la ansiedad y poder abordarlos, ¿no? Entonces, creo que vamos a ir quedando ya por aquí. No sé si hay un último comentario, quieren comentar algo más acerca de la ansiedad, acerca de lo que hemos hecho también del trabajo. Los que no han presentado su trabajo, por favor, hasta el domingo máximo espero sus trabajos, ya porque el día de mañana voy a enviar otro caso de estudios más para ya ir finalizando este curso. Así que mañana estén atentos. Voy a publicar en el Classroom un, un caso más para que puedan resolverlo durante la semana. ¿Listo? Eso sería entonces, o hay una pregunta, algún comentario. Este es el momento, nos quedan unos minutos todavía.